Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Y hoy tenemos de invitado especial a un amigo y colega, al licenciado Roberto Ramírez. Roberto Ramírez es licenciado en Historia y tiene amplia experiencia en lo que es arqueología maya, arqueología histórica. Ha hecho muchos trabajos tanto en Copán como en Río Amarillo, en las zonas básicamente mayas de la zona occidental de Honduras. Y también excavaciones en en el centro histórico de Tegucigalpa, lo que se conoce como arqueología histórica. Buenas, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, Arnulfo, muchas gracias de nuevo por la invitación para abordar de nuevo el tema de la arqueología maya en Copán. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la zona de la Acrópolis, el lado o la parte oriental de Copán. Hemos comentado que Acrópolis es un lugar donde hay edificios de diferentes tamaños, casi con las mismas funciones, y que está separado un poco de lo que es el sitio donde la gente se mueve. Y es un lugar muy privado, es para la nobleza. Por ejemplo, aquí lo podemos observar, la plaza que vamos a hablar es la Plaza de los Jaguares. Vamos a ver por qué se llama Plaza de los Jaguares. Entonces, la Plaza Occidental y la Plaza de los Jaguares, juntas, se le conoce como la Acrópolis en Copán, ¿no? Y esa Plaza de los Jaguares es muy importante. Si observamos en la imagen, se ve siempre el río Copán, que hemos comentado que el río Copán actualmente ya no pasa por ahí, porque en las crecidas el río Roberto se llevó una parte de algunos edificios de la Plaza de los Jaguares. De hecho, la Plaza de los Jaguares era más bella y hay estudios arqueológicos donde se dice que el río en sus crecidas, sobre todo en invierno, se metía el agua a la zona residencial donde vivían los mayas y que ahí le decían a algunos arqueólogos, creo que fue una arqueóloga que lo investigó, norteamericana, se le llama la Venecia hondureña o la Venecia centroamericana. O sea que la primera Venecia que hubo en América está en Copán. Bueno, eso es un nuevo descubrimiento. Exactamente. Así es. Entonces, esta Plaza de los Jaguares tiene una serie o la ubicación es importante porque es como la plaza que está, por así decirlo, sería más al este, al noreste de la ciudad. Y en esa plaza se encuentran algunas casas importantes, se encuentran algunos anfiteatros importantes que vamos a ir comentando, Roberto, a través del programa ¿Qué pasó entonces? Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen. Aquí es donde aparecen esas esculturas, esos edificios que eran parte de Copán. Sí, esto es una imagen que, si no me equivoco, apareció en un tomo de la revista National Geographic en 1997 y que a partir de excavaciones arqueológicas permitió reconstruir hipotéticamente a los artistas de la National Geographic toda la secuencia constructiva de templos que se encontraron o que están en el patio oriental o la Plaza de los Jaguares, ¿verdad? Al fondo, en la parte superior, podemos ver el templo Rosalila, debajo de la estructura 16, y debajo del templo Rosalila, Margarita, ¿verdad? Así es. Y más hacia el centro de la imagen podemos ver otras construcciones anteriores a las que donde se encontraba, como decías tú, Arnulfo, el templo 20 y 21, que se perdieron debido a la erosión provocada por el río, ¿verdad? Y que sabemos que estaban ahí por evidencia fotográfica, que gracias a Alfred Mausley, un arqueólogo que llegó a Copán a finales del siglo XIX, él pudo captar los restos de esos templos que ya no existen, ¿verdad? Claro, y por eso es que le queremos ilustrar con estas imágenes para poder entender cómo fue esta Plaza de los Jaguares y por qué se llama Plaza de los Jaguares. En el subsuelo, lo comentábamos, lo comentaba Roberto, pues son los diferentes niveles que hay varios edificios. Aquí tenemos la evidencia de la construcción sobre construcción. Estos son los túneles que están en el subsuelo de la Plaza de los Jaguares. Pues estos túneles son hechos por arqueólogos. El trabajo que Roberto ha hecho en Copán, pues en gran parte, Roberto, es
buscar las paredes originales mediante lo que son los túneles. Exactamente. Sí, porque muchas veces hemos llegado muchas veces a Copán, ¿verdad, Arnulfo? Y mucha gente dice, bueno, aquí era así era como vivían los mayas, y la gente cree que los túneles fueron hechos por los mayas. Exacto. Y no es así, ¿verdad? Ha sido gracias, eso es una metodología de investigación hecha por los arqueólogos, ¿verdad? Esta escalinata pequeña con glifos, ¿verdad?, encontrada debajo de la Plaza de los Jaguares, ¿verdad? Aquí ya miramos la evidencia que, pues, en escritura que tenían los mayas, muy desarrollada, por cierto, y que, pues, como esto era parte de la decoración de los primeros edificios, ¿verdad? Aquí estamos, para recordar de nuevo, estamos en el subsuelo de la Plaza de los Jaguares, dentro de lo que son los túneles. Y aquí se puede observar las paredes originales de los primeros edificios. Estas gradas que observan ustedes, pues, son hechas por los arqueólogos para poder entender mejor, pero las paredes que están al lado izquierdo son originales, ¿no? Exactamente. Y hay que destacar, Roberto, el tipo de piedra que utilizaban los mayas. Sí, el tipo de piedra es una toba volcánica, ¿verdad? Y es relativamente suave y fácil de trabajar. Y las canteras de esta piedra toba todavía incluso están circundantes al valle de Copán, ¿verdad? Y al norte del sitio principal. Y esta piedra permitió a los escultores mayas de Copán hacer un sinnúmero de trabajos, ¿verdad? Para los muros, las esculturas, las estelas, y por eso es que es tan abundante la escultura en Copán, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, por ejemplo, aquí ya estamos en el nivel, pues, último nivel, por así decirlo, de la Plaza Los Jaguares. Y hablando de las piedras o las rocas que comentabas, tipo toba, esa es una casa que, pues hablamos de casas reales. Esa es la casa del último rey de Copán, conocido como Yazpac o Yazpasat, que quiere decir nuevo día, sol naciente. Y esa es su casa, y ahí tenemos lo que es parte del patio. Y sí, en Copán las canteras están casi enfrente del sitio arqueológico, o sea que los mayas de Copán tenían suficiente material para seguir construyendo y utilizando ese tipo de piedra que comentabas, que es un tipo de piedra volcánica muy suave para poder esculpir. Esa es la casa de un rey, pues es la casa del último rey de Copán, como ustedes lo pueden observar. Lo que se conoce como el Templo 18. El Templo 18, así es, y que pues gran parte de su tiempo, de la vida de este último rey de Copán, que gobernó momentos difíciles en Copán, pues ahí vivió, pues, ahí podemos hablar de palacios, podemos hablar de templos. Un templo tiene una función religiosa, un palacio una función de tipo civil, ¿no? Este templo tiene la característica que las jambas o las entradas, pues, al templo se retracta al Yazpasá como un guerrero, ¿verdad? Y también tiene una banca esculpida también con estuco, ¿verdad? O sea que es lo que podemos ver en imagen también. Y hay otro dato curioso, es que cuando se empezó a investigar y restaurar el templo, creo que Claude Baudet era el arqueólogo en 1979, me parece, encontraron una cripta funeraria, una tumba, pero estaba vacía. Por ahí tenemos la imagen, sí. Sí. Claro, y esto es pues la típica casa de un rey, el último rey de Copán, sí, y este es el patio de su casa. Y en la parte central podemos observar que hay unas esculturas que son incensarios. Quiere decir, o aparentemente, este era el último rey de Copán que gobernó en momentos difíciles en Copán, probablemente quemó mucho incienso, hizo muchos rituales para mantenerse en el poder. O sea, fue algo muy difícil estos últimos días de este rey. Este es parte de su patio, de la casa. Allá al fondo se ve otra casa real. Bueno, lo que podemos ver, el templo 22 también, ¿verdad? A criterio de muchos arqueólogos, quizás el edificio mejor decorado de Copán. Así es. Y era una zona, toda esta zona era una zona muy, muy exclusiva, ¿verdad? Donde la nobleza se paseaba con toda su parafernalia,
¿verdad? Y se va la crema innata a la sociedad maya de la época. Hacían sus autosacrificios, bueno, pero no sé si podemos hablar de eso. Sí. Ahí está lo que comentabas referente al personaje, ¿no? Jaspasar retratado en las entradas del templo donde moraba, ¿verdad? Como guerrero. Y hay muchas de las piedras que hay muchos epigrafistas también y muchos dibujantes han podido ver que tenía cinturones con cabezas humanas, ¿verdad? O sea, que era una cosa tétrica. ¿Sí? Bueno, el licenciado Roberto nos hablaba acerca de una cripta. Los mayas enterraban a sus muertos en su casa. Y esto pues llamaba la atención de los españoles y otras culturas para mantener el espíritu de ellos. Y este rey, el último rey de Copán, pues dirigió la construcción de su propia cripta en su casa, ¿no? Y esta es la entrada principal a la cripta del último gobernante de Copán, que, por cierto, según evidencia, Roberto, fue saqueada por los mismos mayas. Se maneja esa hipótesis, ¿verdad? Todavía no hay una decisión final. Se dice que fue saqueada por los mismos mayas en el tiempo ¿verdad? Posterior a la muerte de Jaspasá, o que también pudo haber muerto en otro lugar. Así es. Entonces, y aquí miramos pues el interior de la cripta. Observemos en el subsuelo hay una serie de nichos que donde ponían las pertenencias, vasijas, el cuerpo. Incluso, según algunos datos históricos de los mayas actuales, pues un funeral, sobre todo de un rey, podía durar hasta un mes. Era muy preparado porque estaban esperando que viniesen personas de todas partes a darle el último adiós. Y esta es pues la típica tumba, o por lo menos la tumba del último rey de Copán, conocido como Yaspat o Jaspasat, y que pues según la dimensión, Roberto, según el tamaño, según la forma, tuvo que haber sido una cripta o una tumba bastante decorada y con muchas ofrendas. Con muchas ofrendas, sí. El tamaño, bueno, podemos interpretar muchísimas cosas, ¿verdad? Pudo haber muchísimas ofrendas, ¿verdad? Dignas de un gobernante, ¿verdad? Claro, bueno, así que los mayas no dejan de sorprendernos cada vez. Estamos encontrando nuevos elementos que nos están contando la historia de los mayas. Pues en nuestra segunda parte vamos a ver otra casa real de un rey muy famoso que mucha gente ya lo conoce, conocido como 18 Conejos. Vamos a ver su casa y cómo fue su casa, y finalmente vamos a hablar de la Plaza de los Jaguares. Así que no nos cambies y esperamos que siempre estés con nosotros. Ya regresamos. Continuamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Aquí en Suyapa TV Educativa. Estamos hablando acerca de la Plaza Los Jaguares. Y pues en esta Plaza Los Jaguares ya encontramos una casa, la casa de Jaspasat, una zona donde hay pues casas reales que se le conocen. Hay una casa que vamos a hablar y ver también, Roberto, que es la casa del rey número 13 de Copán, conocido comúnmente como 18 Conejos. Aunque también este rey, el nombre verdadero, ya lo mencionamos una vez, es Kinishahao Huachaclajún Ubal Cawil. Ese es el nombre verdadero de este rey. Y que sus aportes fueron muy importantes. Realmente, gracias a él y a su padre, Copán es lo que es hoy día, ¿no? Entre él y su padre hicieron 109 años de poder. Y gracias a las estelas, él fue el iniciador, él fue el que construyó esas grandes estelas. Y aquí tenemos la casa de el rey número 13 de Copán, ¿no? Que se le conoce también como el Templo 22. Cuando aparecen números, Roberto, tiene que ver más que todo por cuestiones técnicas de los arqueólogos, ¿no? Sí. Pero esta incluso en términos mayas, o según la mitología maya, o según la cosmovisión de los mayas de Copán, le decían la casa sagrada o la casa del maíz, en maya sería el Huich. Quiere decir como una montaña sagrada. Una montaña sagrada. Entonces era la casa de uno de los grandes reyes de Copán, que según estudios también, esta casa era
como es la que está más al este, ¿verdad? De la ciudad, es un lugar idóneo para observar los astros. Este era el observatorio astronómico de los mayas. Bueno, se dice incluso que desde ahí, desde el Templo 22, le seguían la pista por la bóveda espacial a Venus. Exactamente. ¿Verdad? Y junto con otros cuerpos celestes, ¿verdad? Así es. Y aquí miramos parte de la gradería, desde la Plaza Las Jaguares, que vamos a comentar, que es esa conexión que tienen los diferentes edificios, porque cada uno de los edificios también eran construidos en relación al cosmos. Y esta casa de 18 Conejos, que la posición es estratégica, sí, es para observar lo que es Venus, y también la simbología dentro de la casa es bien importante porque era donde el rey se conectaba con otras deidades, y ahí era como el lugar de como se diría hoy día, como la teletransportación al mundo de los muertos, ¿no? O al mundo celestial. El inframundo, sí. Así es. Como decía anteriormente también, ¿verdad? Que era un lugar muy especial donde el gobernante se practicaba autosacrificio, ¿verdad? Podía perforarse los genitales, la lengua o cualquier otra parte del cuerpo y quemaba su sangre, ¿verdad? Hay una representación de lo que estamos hablando. Él ingresaba, ¿verdad?, al templo y en el fuego tenía él visiones. Así es. En el humo, ¿verdad?, tenía él visiones y o contacto con sus ancestros también. Y él podía, después de tener estas visiones, salía y se lo comunicaba a la nobleza, ¿verdad? ¿Verdad? Bien, entonces, viendo la imagen, vemos acá que está representado pero muy estilizado. De hecho, en todo el mundo maya, esta es la representación más, vamos a decir, alegórica al tema de la muerte y de la vida en Copán. Exactamente. La parte superior simboliza el mundo celestial, el supramundo, el mundo de las estrellas de los mayas. Cuando alguien muere, los mayas pensaban que primero iban al inframundo, y vemos en la parte inferior lo que es el inframundo, donde salen una especie de calaveras descarnadas, ¿no? Es el ambiente del inframundo. Entonces ellos pensaban que primero la persona moría, iba al inframundo y después iba al cielo, dependiendo de cómo haya actuado. Y vemos ahí también, ¿verdad?, que, bueno, esto es una pintura a partir de la evidencia encontrada en el templo in situ, los bacás, ¿verdad?, los que sostienen el cielo, ¿verdad?, y ahí están sosteniendo ese dragón bicéfalo que simboliza la parte superior, ¿verdad? Así que es toda una iconografía que nos cuenta, pues, los dos mundos de los mayas, y es la casa del último rey de Copán. Y aquí vemos la entrada principal. Se observa ahí una especie de dientes en la parte inferior, ¿no? Dentada la banca. Exactamente, sí. una banca dentada, y vemos al fondo pues ese pasadizo, esa transportación, pues que daba aquí lo que es la habitación principal del gobernante, donde él tenía esos encuentros. Hay todo un simbolismo ahí, porque es también como que él entraba hacia una cueva, ¿verdad? Y hacia la montaña, es como la entrada de las montañas y la cueva, ¿verdad? Entonces, ahí se refleja toda esa cosmovisión maya, ¿verdad? Era una casa sagrada realmente, ¿no? Era el hecho de accesar a la misma, era realmente un privilegio para quienes lo hacían, y era el rey que lo hacía constantemente. El rey se movía de un mundo al otro todos los días, y siempre traía ese mensaje de los dioses a su pueblo para que pagaran más impuestos, para que trabajaran. Es decir, la gente pensaba que era un dios. Aquí una reproducción hipotética, creo que lo comentaba Roberto. Ahí vemos una ventanita. Roberto, esa es la ventana de Venus. Exactamente. ¿Verdad? Donde observaba Venus. El paso de Venus por el cielo, ¿no? Exacto. Entonces era como era antes el edificio, parte, ¿no? Vemos muy buena reconstrucción, ¿verdad? De lo que pudo haber sido en aquellos tiempos el templo 22, ¿verdad? Entonces la ventana de Venus es la que está en la parte, en el lado izquierdo, la pequeña, en el primer nivel. Entonces era como el telescopio de los mayas. Por esa ventana ellos observaban ese paso de Venus, porque los mayas tenían mucho temor a Venus, porque Venus traía epidemias, pestes, para ellos sequías. También era el dios de la guerra también. Tenía que ver con la guerra, con la guerra también, que no era tanto del amor como otras culturas, ¿verdad? Exactamente. Aquí la ventana. Para ellos era
un símbolo Así de guerra, ¿verdad? Así También. es. Y también en la imagen mostraba en las esquinas del templo mascarones, wreaths, creo, que muchos especialistas interpretan, o David Studart, creo, con una montaña sagrada. Así es. Y aquí creo que es la casa de 18 conejos en su máximo esplendor. Y todas estas reproducciones son en relación a la evidencia arqueológica, las piezas que se han encontrado, ¿no? Observemos como la entrada como que es tragado por una serpiente, ¿verdad? Y accesa al mundo, al supramundo. Y en la parte superior aparecen unos personajes que eran pues los que lo acompañaban en esos viajes. O sea que esta casa en su época, en la época que vivía 18 conejos, ha sido impresionante, Roberto. La gente verlo y de repente ese impacto visual y de repente él salir con toda su indumentaria. Exactamente. Y realmente era un dios, lo miraban como un dios. Yo creo que esa era la intención, ¿verdad? Realmente que al haber presenciado, haber podido tener ese privilegio de presenciar eso, haber sido un impacto fuerte, ¿verdad? En las personas. Sí, que realmente este rey se la jugó muy bien y este es el rey con el cual inicia esas grandes esculturas o estelas en Copán. Esta es una visión, lo que él podría haber estado viendo en la Plaza de los Jaguares, todo lo que es la Plaza de los Jaguares desde arriba, ¿no? O sea, el rey siempre estaba en la parte superior, nunca se encontraba tan de cerca con el populacho, incluso con la misma nobleza. Pero ¿no? incluso sí, como este junto al patio oriental eran espacios muy exclusivos, ¿verdad? O sea, aquí tenía acceso casi la nobleza, muy poco el populacho. Sí. Lo que tú decías en el programa anterior, que él miraba hacia la gran plaza y el campo de pelota, esos sí eran espacios públicos abiertos, pero ahí era exclusivamente la nobleza. Y solo para mencionar rápidamente ahí, donde estaba un grupo de personas en la otra imagen, ahí en la parte izquierda, ahí Juan Galindo encontró en 1834 una tumba que desafortunadamente no se sabe de qué gobernante era, ¿verdad? Porque él en esos años no existía, no estaba tan avanzada la ciencia arqueológica, ¿verdad? Así es, lastimosamente. Pero bueno, la Plaza de los Jaguares es encantadora, es una especie de un anfiteatro. Aquí tenemos, esta es la zona donde era como la tarima principal, es decir, el escenario principal. Ahí tenemos de nuevo a Venus en esa escultura. Y sí, lo comentaba Roberto, al lado izquierdo, al lado derecho, en ese techo hay unos jaguares. Y el hecho por qué se llama Plaza de los Jaguares, ¿no? O sea, están como custodiando la escultura central. Así es. Y esta escultura central, que es Venus, está dando la cara ¿hacia dónde? Hacia el este. Pero también hay interpretaciones que dicen que pueda reflejar el sol también. Entonces, ¿y por qué está la escultura en el lado oeste de la plaza? ¿Por qué? Porque el sol cada día se va al inframundo, al oeste, por el lado ¿verdad? Oeste. Entonces los jaguares están ahí como diciendo, ok, nosotros vamos a custodiarlo en ese paso del sol del este hacia el oeste, ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, realmente esta Plaza de los Jaguares, ¿qué hacían acá? Bueno, aquí tenemos el jaguar, porque se llama la Plaza de los Jaguares, un jaguar danzando, bailando. Se nota pues esa majestuosidad en la escultura, porque es una escultura en movimiento. Y cada una de las piezas pues es un mosaico, prácticamente es un rompecabezas de piedra de un jaguar. Y Copán es todo así, ¿no? Y que también tenían incrustaciones de jade o de pedernal, creo, de obsidiana, sí, para asemejar las manchas del jaguar. ¿Verdad? Sí, o sea que realmente es todo un complejo artístico. Y miramos el jaguar, está como sonriendo en pleno movimiento, vemos la forma, ¿verdad? Y que, como comentamos, esa plaza era para uso pues de tipo cultural, danzas, poemas, bailes. Y en un momento Roberto comentaba que algunas de estas plazas las cubrían con agua y que ahí habían pues eventos de tipo navales, porque acuérdense que es un anfiteatro, era básicamente para diversión, para esto. Aquí al lado de esta casa tenemos el Popol Vuh, o la Casa del Poder, que tuve la oportunidad de trabajar en esa excavación. Sí. Y ahí pues aprovechando un poquito la publicidad, ¿no? Aparezco.
y Yo iba a decir- meditando realmente en la plaza. El Popolná o la Casa del Poder simbolizaba, era el lugar donde el rey se reunía con sus principales asesores para tomar decisiones importantes. Ese petate es la forma, significa poder, solamente lo hemos asociado con el poder. Entonces era una casa muy importante y esa casa la hizo el rey conocido como Humo Mono. Humo Mono era el hijo de 18 conejos. A su padre lo capturaron en las selvas de Copán, a 18 conejos, y lo fueron a decapitar a Quiriguá. Entonces, después quedó él como rey. Entonces, yo le llamo el rey triste, Roberto, porque tuvo que gobernar después de que habían matado decapitado a su padre. Sí, lo decapitaron en Quiriguá, una ciudad vasalla de Copán, ¿verdad? Así es. Bueno, hay tantas cosas interesantes en esta plaza de los jaguares que podemos mencionar y que tiene que ver mucho con lo que es el arte, el inframundo, el supramundo, los observatorios astronómicos. Realmente es muy importante siempre destacar esos elementos que los mayas nos fueron dejando y que hemos ido descubriendo poco a poco en este recorrido en la Acrópolis de Copán. Roberto, gracias por haber estado con nosotros en este programa y esperamos verte en los siguientes. Un mensaje final a las personas que nos ven. Gracias, como siempre, por la invitación. Ha sido un placer. Eduquémonos y conozcamos nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, yo invito a todos y a todas que formen parte de los siguientes programas de ¿Qué pasó entonces? Y que nos escribas a ¿Qué pasó entonces? _STVE @telebasica.com para tus sugerencias y comentarios. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.